Buenas tardes y bienvenidos a Casa Norberto. Hoy presentamos el libro Ritual de Sombras por su autor Daniel Ocasio, o también conocido como Daniel Trauman. Lo acompaña Carmen Serrano Bruno, quien estará a cargo de los comentarios del libro, y Grace M. Bosque Soto, quien será la moderadora. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales como Casa Norberto para conocer las actividades culturales que ofrecemos semanalmente. Gracias por su visita y adelante. Muy buenas tardes, mi nombre es Grace Bosques, soy autora de Poemas de Mujer y Fragmentos de Mujer. En la tarde de hoy estamos presentando Ritual de Sombras por el autor Daniel Ocasio García, conocido mejor como Daniel Trauman. Quería agradecer a la librería Casa Norberto por habernos invitado y también quiero agradecer a Carmen Serrano por estar con nosotros aquí presente, ella es la editora. Adicional, quiero agradecer también a todos los que nos están viendo a través de la plataforma virtual y los que están aquí presentes. Quisiera empezar a brindar la sinopsis y la trayectoria del autor. Daniel Ocasio García nació en San Juan el 31 de julio de 1980. A los 14 años comenzó a desarrollar su interés en la creación literaria, logrando ganar premiaciones en las primeras 3 posiciones de certámenes escolares. En la categoría de cuento de la Semana de la Lengua del Programa de Español del Departamento de Educación de Puerto Rico. Posteriormente realizó sus estudios en Justicia Criminal en la Universidad Ana G. Méndez. Recientemente ha retomado su amor por la literatura, cursando talleres en línea de la Universidad Sagrado Corazón y desarrollando su universo de novelas de fantasía oscura. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la sinopsis del Ritual de Sombras. La sinopsis dice así: cuando su hogar es amenazado por un miembro de la corte de Vlad el Empalador, Demian Ascu y Marcus Damasius emprenden un viaje para buscar la ayuda de Theodoricus Enos, el primer cazador de vampiros. A medida que ambos se sumergen en la encrucijada, las circunstancias los llevan a atravesar diferentes caminos, uno hacia la luz y el otro a través de la oscuridad. El amor, la amistad y la lealtad serán cruciales para sobrevivir en un mundo donde la lucha entre el deseo de venganza y la sed de poder desencadenará el destino de la humanidad y la raza de la oscuridad en la búsqueda de un pergamino perdido. Ahora vamos a pasar a entrevistar al autor. Vamos a hacer una serie de preguntas que nos va a contestar. ¿Qué le inspiró a hacer la historia de Ritual de Sombras? Buenas tardes. Primeramente quiero dar las gracias a todos los presentes, que nuevamente darle gracias a Secretaría por el espacio, también a Carmen Bruno, que fue el libro, que me ayudó mucho en lo que fue la preparación y la preparación del libro. Y bueno, la inspiración primero surgió, fue como para darnos 90 y algo, no sabía si esta película que era Jones Carpenter Vampire. ¿Recuerdan esa película? Pues, esa fue la inspiración original para comenzar esta historia. Yo empecé con un cuento, pero yo hacía cuentos. Y empecé haciendo un cuento de este vampiro que era el último de su especie en la Tierra. ¿Y qué pasa? Cuando está terminando el cuento se borró full. Y algo me dijo, esta va a ser la que. Esta va a ser la novela que va a llegar. Esta va a ser la historia que va a llegar a publicar, o sea, y volvemos a esa escribirla, pero yo empezó a ocurrir las preguntas de quién es el vampiro, qué hacía en vida, cómo él se convirtió en vampiro, y ahí salió lo que fueron los primatos precuelas. Entre ellas, pues, la que hoy en día es Ritual de Sombras, que son temporadas muy diferentes. Eso fue como para el 2005 que yo terminé esta primera novela, y otra primera cuento, la primera novela como tal, porque era muy corta. Pero luego de eso me engaveté hasta el 2023 que decidí retomarlo, lo desarmé completo, le puse partes nuevas
y es lo que hoy en día pues, tenemos que como ritual de sombras. ¿Cuáles han sido los temas principales del mismo? La novela, el tema principal trata principalmente es la búsqueda de poder. Los antagonistas están buscando este ritual que fue creado hace muchos años, o hace muchos siglos más bien, fue creado este ritual y se perdió. Entonces hay unos vampiros que lo están buscando y esto se mezcla con el deseo de venganza de un humano que es el que desencadena esa búsqueda, la brújula de esa búsqueda hacia dónde caminar. Adicional a eso también tenemos el tema de la lealtad en la amistad. O sea, hay dos amigos que toman caminos diferentes y la lealtad de ellos es lo que tiene que mantenerlos para poder salir de esta encrucijada. ¿Qué aspectos de la novela son diferentes en comparación a otras novelas de género? Para las novelas de género, primeramente, yo utilicé muchos elementos históricos, traté de mantenerme en lo que es el siglo XV, en lo que para ese tiempo no era romana, actualmente es romana, pero para ese tiempo eran diferentes principados, estaba Valaquia, Transilvania, y era en esa época, antes de que fuera romana. Transilvania estaba bajo el poder de Otomán, bajo el reino otomán, bajo el reino de húngaro, y Valaquia era un principado que estaba en disputa con los otomanos. Y pues me gusta, lo tomé mucho para mantenerme en esta línea histórica. Incluso las horas en el tiempo yo las nombro muchas veces con las campanadas de iglesia, que eran las campanas del toque de ángeles, que era el mediodía, y la convención de esas campanas para mantenerlo en la época histórica. Otra cosa que es diferente es que está el mundo cristiano de esa época, el cristiano medieval, mezclado con la mitología griega. El comienzo del vampirismo en este universo está ligado a la mitología griega, con el dios Erebos. No sé si es tan conocido, pero es el dios de la noche. Y es lo que origina pues, en este universo los vampiros. Ahora pasaremos a una lectura de un fragmento de la novela. Esta se titula, esta parte se titula Liberación de Erebos. El culto a Erebos buscaba que la oscuridad de la noche reinara sobre el planeta. Creían que así serían libres de todo lo que los ataba a una civilización corrupta, decadente y tirana. Su misión era liberar a su Dios primordial de su confinamiento y que éste los recompensara cumpliendo cada uno de sus ambiciosos y sombríos deseos. Así fue, con una noche, en una desolada isla del mar Egeo, se reunieron para cumplir su sagrado propósito. Llegaron a una cueva en lo alto de una montaña rocosa, donde llevaron a cabo su macabro ritual. Allí ofrendaron la vida de un inocente y con su sangre soltaron las ataduras de su Dios sin saber que habían sido engañados. Erebos se presentó ante sus libertadores, quienes no podían creer lo que veían ante sus ojos. Una figura de 2 metros y medio de alto se mostraba ante ellos. Su cuerpo estaba cubierto con un pelaje áspero y negro como el ébano. Sus ojos, brillando como un tono carmesí, destellaban malévolamente en la oscuridad de la cueva. Todos los presentes se congelaron, salvo unos cuantos que se postraron de rodillas ante la tenebrosa presencia de la temible criatura. La respuesta de Erebos fue inesperada. El dios primordial desplegó unas enormes alas membranosas, formadas entre largos dedos que se extendieron desde su espalda, mientras desataba un fuerte graznido que heló la sangre de sus sectarios. Un sonido que resonó como mezcla de un alarido lúgubre y el crujir de miles de ramas quebrándose a su alrededor. Con la velocidad de un relámpago se abalanzó hacia los presentes, revelando hileras de afilados colmillos dentro de su hocico puntiagudo. La carne era desgarrada, sin piedad.
Un río de sangre comenzó a fluir por el suelo rocoso. Los gritos inundaron la oscuridad de la cueva, mientras que los cuerpos sin vida caían con una mirada vacía, aún presenciando la viciosa masacre. Todo sucedió tan rápido que no hubo tiempo de escapar. Sin respuesta a lo que estaba ocurriendo, los infortunados partieron de este mundo creyendo en una tétrica verdad que los tuvieron engañados para saciar la sed de muerte y destrucción. Una vez que Erebos terminó de alimentarse del líquido vital de sus víctimas, se presentó ante el mundo alzando su vuelo siniestro, cubriendo el suelo con su sombra voraz mientras se desplazaba por el firmamento nocturno. Entonces, ahora pasaremos a entrevistar a la editora del libro, Daniel Ceja. ¿Cuál fue tu experiencia al leer el libro por primera vez? ¿En serio? Bueno, la experiencia de shock. Yo escribo novelas, pero la novela, drama, yo soy más comedia que oscurantismo, aunque tengo una novela que trata algo de oscurantismo, pero no tiene que ver con terror gótico. Así es que cuando Daniel me pide que sea editora de su libro, le ayude en ese proceso, honestamente, pues yo no tengo el texto, no hablé con él para conocer la trama, ¿verdad? Cuál era el hilo conductor de esta historia. Y en ese sentido, cuando comencé a leerlo, me impactó porque yo no soy de leer ese tipo de tema que tiene que ver con vampiros y, ¿verdad?, esto de lo gótico. Pero honestamente, pues la primera vez hubo mucha impresión. Ya cuando la leí la quinta vez, pues ya no es que me encante el tema, pero es ameno y tú vas reconociendo pues tanto el talento como la calidad de lo que está escrito. ¿Hay algún desafío particular al trabajar con el proyecto? ¿Tuviste algún desafío? Bueno, pues el desafío principal fue enamorarme del texto. Enamorarme momentáneamente, porque pues es un trabajo, cuando tú haces un trabajo de edición, pues tú tienes que estar abierto a trabajar cualquier tipo de texto. Hay editores que se especializan en unos textos específicos o géneros literarios. En mi sentido, pues tratando de ayudar a las personas, se me acercan y pues lo mismo puedo editar un artículo, un poema, pero son géneros literarios distintos. Es la primera vez que estoy editando este tipo de texto, de ficción, de terror gótico, y pues lo tuve que hacer y lo pasé. ¿Cuál es su reflexión sobre el impacto del libro en los escritores, en los lectores? En los lectores, pues mira, yo entiendo que para cada libro hay un lector. O sea, y yo animo mucho a los escritores. De hecho, Daniel me pregunta, ¿tú crees que valga la pena? Él deja en duda de hacer el lanzamiento como escritor y tengo que felicitarlo. Yo espero, ¿verdad?, que la percepción que tengo de una persona que no le gusta el tema, pero que las personas que sí les gusta el tema de terror gótico se enamoren y vean la calidad de la escritura. Muy buen hilo conductor, muy coherente. Sí hubo que trabajar unos aspectos gramaticales y aspectos de sintaxis, de organización, reorganización de unas partes dentro de la novela, que esa es la parte de la edición, y pues de la ortografía, obviamente, pero fueron mínimos, porque tenemos, y se lo dije a Daniel, tú eres un escritor innato. O sea, ¿cuál es el miedo? Es un escritor innato y ya estamos esperando la segunda parte, ¿verdad?, de esta serie, porque yo entiendo que sí, que viene por ahí. Y se lo dije, tú debes tener ya un blog de escritor y de seguir escribiendo porque tienes talento para escribir y lo más que les va a gustar, a mi entender. Hay una descripción que no deja nada. Siempre los escritores dejan algo a la mente en la reflexión de los lectores. Y no es que no reflexiones y no veas, pero tú puedes, es como si tuvieras una película y
Quizás eso es lo que me afecta a mí, porque es como si tú estuvieras viviendo en ese momento la descripción de los personajes, la descripción de las escenas. O sea, te describe el sentimiento, si es de coraje, esas emociones, si es coraje, la explosividad, si es en la parte romántica, tú puedes sentir con los personajes. Es lo que me gusta, ¿verdad? Lo veo desde el punto de vista novelesco, ¿verdad? Desde el punto de vista novelesco lo veo así. Tú puedes sentir con los personajes y ver esas escenas, cómo van ocurriendo. Y llega un momento pues que tú entonces haces las paces con el texto. En mi caso, yo entiendo que las personas que les gusta el tema de los vampiros o el tema, ¿verdad?, de terror gótico les va a encantar. No sé, ¿verdad?, como no acostumbro a leer este tipo de texto, pues serían esos lectores los que analicen y le dejen saber a Daniel cuál ha sido el impacto que cree esta obra en ellos. Pero por lo menos de mi parte, de una persona que no es asidua en la lectura de este tipo de texto, lo encontré muy coherente y muy buena historia. Y tengo que felicitar al autor. Bueno, pues ahora pasaremos a leer otro fragmento de Ritual de Sombras. Claro que sí. Puede hacerla. Hay una palabra que yo estoy familiarizado con ella, que es la misma artículo. Era empalar. ¿Qué significa? Empalar a Black Tepes. Black Tepes fue el príncipe de Valaquia para el momento de esta historia. Y ese era su método de, como se dice, que sembrar el terror en la persona de su enemigo. No quiero ser muy gráfico, ¿verdad? Pero sí, es un método de ejecución. Es un método de ejecución donde usa un palo constructivo para poner a la persona. Bueno, básicamente por todo el cuerpo. Sí, como dato curioso, yo quise escribir una escena de esto ocurrió en Valaquia para una noche de junio, de cuando los romanos iban a invadir a Valaquia. Era lo que se conoce como el bosque de los empadados. Pudieron unas personas y pues las empadaron, y fueron muchos porque esto es una escena similar y no pude encajar aquí, así que después lo puedo hacerlo para la segunda parte. Pero sí, es algo que tengo pendiente para mostrar en lo que es la serie de la novela. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. ¿Cómo piensas que sería el alcance en cuestión de las redes sociales ahora que los lectores están iniciando sus páginas de libros, como yo, que estamos pues tratando de sacar la palabra ahí afuera, como mira, vamos a seguir apoyando a los autores puertorriqueños? ¿Cómo tú piensas que ese alcance llegaría a largo plazo con el libro y con los futuros proyectos tuyos? Mira, la verdad, yo no soy muy experto para redes sociales y mucho menos literatura. Yo estoy empezando básicamente ahora. Si es algo que quiero trabajar. Quiero trabajarlo porque las redes sociales son muy poderosas, como todos conocemos. Muchos llegan a través de ahí. De hecho, lo he comprobado porque para hacer la promoción de la presentación, pues utilicé las redes y utilicé lo que era estos métodos que ponen el anuncio y pues sí, tuvo alcance. Algo así. La vez que por ejemplo yo tengo buenas historias muy pocas y es mayormente porque yo antes era estimón de videojuegos unos años atrás y pues es lo más poco que conozco. Estoy empezando a desenvolverme y por lo menos yo antes tenía más, tenía Facebook, tenía Edge, tenía casi todas las redes sociales, pero no he llegado, ya he visto que lo más conocido es Instagram y Threads, que creo que no puede correr si es una más que están viendo las historias ahora. Instagram y Threads, y hasta ahora me estoy llegando con Instagram, Threads y con Discord. Y ya más adelante, pues, puedo probar alguna red social que pueda hacer un beneficio, pues, puede que no. Pero fíjate que quiero, ¿verdad?, tomarme el atrevimiento también de contestar un poco a tu pregunta o a tu comentario. Precisamente antes de comenzar con la presentación del libro de Daniel, estuvimos hablando del tema de que teníamos que usar más los escritores
las redes sociales, porque nosotros escribimos, por lo menos Grace y yo, es que leemos mucho y hacemos reseñas para otros libros, que ya tiene que haber, tenemos que trascender más allá de colocar la reseña en Amazon, en Goodreads o en otra, sea en Instagram o otra plataforma. También pues hacer los videos, porque hay muchas personas que los escuchan, que no necesariamente van a dedicarle tiempo a leer, pero que utilizan otros medios, porque todos tenemos diferentes formas de, ¿verdad?, estilos de escuchar, de aprender. Y entiendo pues que Daniel, ese fue el tema que teníamos ahorita, cómo nosotros podemos hablar de otros libros, de los libros que leemos, pero al mismo tiempo promocionar y hacer esa comparación con los libros nuestros. No sé si eso es básicamente lo que tú querías decir, ¿verdad? Sí. Entonces voy a tener el honor, le quité el honor a Grace para leer el próximo fragmento como editora de la obra de Ritual de Sombras. El graznido del cuervo regresó para atormentar los sentidos de Teodricus. Por un momento el niño tuvo la impresión de haberlo imaginado, pero no. Ese pájaro del demonio volvía a estar allí cerca de él. Detuvo su vuelo sobre la entrada de una residencia y esta vez posó su oscura mirada en el niño. Teodricus percibía que el incesante graznido del cuervo tenía el poder de introducirse en su alma para juzgarlo. No podía entender el porqué, posiblemente por algún pecado que hubiera cometido en su vida pasada. Quizás por desobedecer a su madre, o tal vez por resentir la constante ausencia de su padre. No importa la razón que fuera, esa ave estaba allí para escudriñarlo y hacerlo pagar. Eso era lo que pasaba por su mente en ese temible instante. Los pasos del anciano se acercaban mientras que Teodricus se sumergía en un estado irreal. El sonido de las cadenas de plata que bailaban al ritmo de caminar de esa funesta figura comenzaba a resonar hasta convertirse en un estruendo dentro de los oídos del niño. Tanto así que opacaban el graznido del juez que lo sentenciaba a morir en ese instante y anunciaba la llegada de quien iba a llevar a cabo el papel de verdugo. El cuerpo de Teodricus temblaba con sutileza. Volvió su rostro con lentitud para ver a Miaela, quien con una sonrisa en sus labios dirigía el camino hacia adelante. Todo está bien, se repetía Teodricus en su pensamiento. Mientras tenga a su madre a su lado, nada tendría el poder de hacerle el daño. Llegó el momento de enfrentar los temores. La anciana y Teodricus ya se encontraban de frente en su camino. El corazón del niño dejó de latir esos eternos segundos en los cuales se detuvo el tiempo. El hedor corporal de la anciana tomó por sorpresa a Teodricus y le transmitieron el mensaje de que esa figura del más allá no era nada más que una persona igual a él, que todo era un mal juego de su imaginación y que no iba a morir en ese lugar sosteniendo con mucha fuerza la mano de su madre. Repitió para sí mismo las importantes palabras en las cuales había puesto toda su fe. Todo está, y ahí lo dejamos para que ustedes lo sigan leyendo. Bueno, pues ahora pasaremos entonces a la sesión de preguntas. Si tienen alguna otra duda, quieren hacer otras preguntas, ¿no? Pues entonces invitamos, ¿verdad? ¿Quieren hacer? Está bien. Este libro tiene mucho detalle para que todo se explica con pronto detalle, las escenas, todo se describe tal cual, así que tú te lo puedes imaginar todo en tu cabeza porque todas las descripciones están perfectamente escritas. ¿En qué te inspiraste? ¿O qué tú pensaste al buscar estos libros? ¿Qué es lo que más te inspira? Mira, yo te voy a ser bien honesto. En el 2017, cuando pasó por Huracán María, que estábamos trabajando en el porque no teníamos luz, pues yo empecé a comprar libros y yo tengo esta cuestión que cuando empiezo a leer me da por escribir, me da ganas de escribir. Pues me pasó lo mismo, retomé la novela, pero la versión primitiva, la original, y la empecé a hacer, pero yo no escribía como escribía. No sé qué pasó en ese transcurso de los años del 2017 para el 2023, que cuando yo empecé a escribir yo mismo me sorprendí.
Yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Y qué yo estoy haciendo? Porque yo no quiero escuchar de esta manera. Y como que eso subir y despertó dentro de mí y pues, de verdad que no tengo respuesta cuando lo claro, una pregunta. A la novela. Utilizas, veo que es bien descriptivo, pero utilizas diálogo, acción, monólogo, ¿cuál es el elemento que más utilizas? Bueno, hay todo un poco. Sí, hay diálogo. Este primer capítulo, que fue la parte que se lo dio ahora, es más bien como si fuera como un monólogo, ¿verdad? Como un monólogo porque está comenzando la historia, es cuando Teótico es un niño, después él crece, es un adulto, y pues ahí en el segundo capítulo empieza a ser ya un poco más cuestión de interacción de personajes y eso. No, y la creatividad de Daniel con los nombres de los personajes, de dónde los sacó, porque ustedes ven lo difícil que es si Teodoricus, que si Demián, que si Miaela, yo tenía problemas y yo, ¿de dónde tú sacaste ese nombre? ¿De dónde tú sacaste los nombres de los personajes? La verdad, los nombres fueron más difíciles de hacer el libro. Para que se sorprendan, fue lo más difícil. Y la primera vez cuando lo hice, pues puse nombres cualquiera. Ya después, cuando empiezo a hacerlo más serio, para la publicación, empiezo a buscar los nombres realmente humanos, realmente de esa época y de esa área. Y hay que saber los nombres de Miaela, el apellido Damasius, que es otro de los personajes. Y cambié un montón. Lo que no quise cambiar, son tres de ellos, Demian, Teodicus y Luderic, son tres nombres que no quise cambiar. Y tuve que ponerme a investigar de dónde salió, a qué sonaban esos nombres y poder darle un contexto histórico para que pudiera encajar en la novela. Entonces, como editora, tengo que confirmar lo que les dije ahorita. Fíjense cómo logro la coherencia. Porque un escritor no escribe por escribir, después de tener, entonces le vino la musa, esa oportunidad de escribir, pero hubo un proceso de investigación. Y muchos de los escritores, cuando nosotros nos dedicamos a escribir, tenemos que estudiar, pues se estudian eventos históricos para poder, ¿verdad?, hacer unas escenas en una novela. Y pues los felicito porque en realidad cuando yo trato en mis novelas y en los cuentos de escribir, intento que ninguno de los personajes se llame igual que alguien de mi familia o algún conocido, ¿verdad?, que uno quiera mucho para no lastimar o lastimar ¿verdad?, los egos o que sea muy sensible a las personas cuando lo lean, a las personas que uno ama. Pero de verdad que fue muy creativo Daniel con los personajes. Da trabajo leer los nombres. Después tú te vas acostumbrando, pero es muy buena, mucha creatividad. ¿Siempre supiste que querías crear este mundo de terror gótico o hubo una inspiración, ¿verdad?, basado en tu pasión por los videojuegos? ¿Había una relación entre los dos? ¿Siempre quisiste hacer, ok, voy a hacer una historia de terror gótico y este va a ser el plan? Pues la realidad, no. La realidad, yo comencé a escribir cosas más diferentes a lo que es de terror. De hecho, yo tengo unos manuscritos míos de cuando yo era universitario, que es de un terremoto en Puerto Rico. Es una historia que no creo que lo vayan a ver, pero sí, o sea, yo escribía cosas antes, sí escribía cosas medievales, pero sin ningún tipo de contexto de investigación, simplemente lo que se me ocurría. Pero cuando empecé a hacer la historia de vampiros, ahí empiezo a poner la mula lo que es esas cosas de terror, porque me gusta la forma de escribirlo para causar un sentimiento angustioso en la persona, yo no sé la palabra, ¿no?, de inquietud cuando sea para de escribir para causar inquietud. Pues eso me llamó la atención, me gustó, y por eso decidí irme ahora por la línea de terror. Hay otra cosa que te queríamos preguntar, ¿por qué Daniel Crowman? ¿De dónde viene Crowman? Pues el seudónimo Crowman, realmente yo lo diseñé, cuando lo saco, eso precisamente de los videojuegos, de la época cuando yo no sé pues hacer internet, yo quería un nombre único, que no tuviera nada, después se inventar. Los pueblos son mis nuevas favoritos. De que, exacto, es una marca personal mismo. Y como los pueblos son mis nuevas favoritos, de ahí vino lo de Crowman. Eso es lo que hice, porque le puse una marca para hacerlo como más stylish.
más diferente, y pues la que el hombre y le gusta Crowman. Sí. Sí. Una pregunta. Entiendo que es una novela. ¿Tiene algún trauma, alguna rama, un desenlace? ¿Es lógico el desenlace o es inesperado? ¿Cómo crea la tensión e interés? Bueno, el desenlace es inesperado. Sí, yo por lo menos mi esperanza es que es inesperado y que lo dejo esperando la segunda. Sí, porque sí, la verdad, si no quiero revelar lo que pasa, pues no. Lo que quiero ver también Pero es sigue todo el desarrollo de la novela, no puede, tiene cohesión. lo otro que quiero decir es que sé que estoy usando mucho lo que es la historia de Braco y Baraca, pero eso más, y va bien Black Pepper. Pero eso es para ambientar y para poner al lector en el contexto de dónde está históricamente, porque la historia es original, la historia es algo completamente aparte. Lo que pasa con Black Pepper y los romanos es algo que está en el trasfondo de lo que es la novela. La historia es algo más bien diferente. Basado en los personajes que hayas creado, ¿verdad? Porque todavía no he leído la historia. ¿Creaste algún personaje que le haga sentir al lector odio hacia el personaje? Que tenga un personaje que diga odio a esta persona, no lo desprecio, o sea, no lo soporto. Porque yo tengo, o sea, las personas que a mí me conocen y me siguen en las redes saben que obviamente yo tengo personajes de otra novela de ficción, ciencia ficción de la tercera religión, y ahora que me terminé el amor de los tiempos, yo tengo mis personajes que yo digo, mira, yo siempre estoy engaged con el autor por cada momento que estoy pasando de la historia, ¿por qué hiciste esto? ¿Cómo te atreviste? ¿O qué sucede aquí? O sea, ¿cómo tú pudiste haber creado un personaje tan odioso? Para poder decir, le vas a dar picota en algún momento dado de la historia, va a seguir dando cantazos. Pues mira, la verdad no tuve como esta intención de hacerlo así. Hay uno que es medio annoying, que los mismos personajes dicen, este tipo me queda cansado. Pero si hay alguno que le genere eso, pues lo dejan saber porque es muy interesante. Pero por lo menos que yo le he hecho, para mencionar un ejemplo como Game of Thrones, Jeopardy, que todo el mundo odia la odia de Jeopardy, pues, algo así que fuera con la intención de que lo haga, pues no es que con intención, honestamente. Pero si salió, pues salió. Si salió, pues lo dejan saber. Amor es algo, amor. Pero fíjate, bueno, sí, yo llegué a un punto que decía, pero no lo va a matar. Pero yo entiendo que el lector es el que determina eso, no es el autor. Yo creo que él como autor ¿verdad? Va ganando todas esas letras, todas esas ideas para crear la historia. Pero yo creo mucho que sí, el autor tiene que tener la creatividad para esa obra maestra. Que pues, una obra maestra, yo entiendo que esto pues, es muy buena obra. Pero el lector es el que determina qué escena es la que no le gustó, porque eso es la predisposición que tú tienes en la obra, también tiene una predisposición por tu estado de ánimo o las circunstancias, el entorno en que estás, el ambiente. Quizás ahora la releo y pienso que otro personaje no debió existir. Que yo entiendo que tus estados de ánimo también del lector inciden mucho cuando tú lees una obra que tenga cierta apatía hacia un personaje, incluso hacia el protagonista, que sea holandengue o algo así, hablando puertorriqueño, ¿verdad? Así que yo entiendo que sí, que esa parte es más el lector. No creo que lo haya hecho con esa intención. No es por tirarle la toalla, pero como escritora pienso que los personajes tú los desarrollas, estás pensando en una trama, pero no necesariamente estás pensando en unas características, en la autoestima del personaje o lo que sea. Yo entiendo que el lector es el lector. ¿Te identificas con alguno de los personajes, ya sea positivo o negativamente? ¿O por el contrario, no estás dividido en varios personajes? La verdad no me siento identificado con alguno de ellos. Yo he sido mi personaje como que ya plasmado, yo veo un personaje, no, la realidad no me veo ninguno de ellos.
y los personajes, digo, no va a ser como Dostoyevsky, que ya haces amar a un personaje para después odiarlo al mismo tiempo. Eso puede ser que sí. Eso puede ser que pase. Ella tiene una Abundando un poquito de lo que decía del total de odio o amor a los personajes, eso yo entiendo también que es como la empatía que uno vive, porque por ejemplo yo he visto una abuela que me encanta la vida y yo me digo, yo quiero a veces la mejor la vida me está y uno me dice, o sea, eso no me con la personalidad del mundo y hay personas que sí, porque sienten más empatía con personajes que otros, pero por su vivencia o por su forma de pensar, por su forma de y yo pienso lo de individuo. Entonces te quería preguntar si ya tienes idea del segundo libro o si tú estás como que en el camino todavía creando la historia. Bueno, esa pregunta está muy buena, porque la verdad, como la había estado escribiendo anteriormente, ya esto es algo que yo había empezado a escribir. Ya yo había escrito la última parte, que fue por lo que empecé, y luego salió esta, la forma original de esta y la segunda, y ya estaban esos escritos. Pero lo que sucede es que haciendo esta, yo decidí que ya esto va a ser un universo, que lo iba, de hecho, esta historia, yo la veo como nuestro mismo mundo, pero un universo paralelo. Es como que nuestra misma historia que sucedió, pero donde estas criaturas, no es porque estas criaturas existieron, y yo lo que tienen el mando en las esferas de poder, en las monarquías y los gobiernos. Cuando empecé a ver esa parte, me empezaron a salir un montón de historias en la mente que poder complementarla. Incluso en esta novela, originalmente no había algunos personajes que no se desarrollaban tanto. Y en esta versión se desarrollaron tanto. Y yo dije, pues mira, no puedo dejarlo suelto, porque se supone, tal como está, los vampiros viven, bueno, aquí no son, esa es otra particularidad, aquí los vampiros no son inmortales. Ellos viven cierta cantidad de años, pero no son inmortales. Y pues el punto de los vampiros es eso, que pueden trascender muchos años y pueden vivir mucho tiempo. Y pues había un salto en mi sitio. Pero como no pude dejar los personajes humanos atrás, ahora soy yo la próxima novela, que espero empezar a escribir ahora entre marzo y abril. Ya tengo bastante en mi mente de lo que he estructurado y va a ser algo completamente nuevo que no he escrito antes. Y va a ser contemporánea, que va a ser unos años después de esta. Porque sí, la paso una sola libertad de esta. Y bueno, es un mundo que está creciendo y creándose ahora mismo. y le corresponde a ustedes los lectores que si les gustó Ritual de Sombras, de verdad, escriban a Daniel, queremos la obra porque es muy buena. Yo sé que él tiene sus temores, porque le da a todos, cuando tú tienes una obra buena, tú tienes que superar la que tienes. Y eso es algo, pero yo entiendo que los lectores son los que determinan, ¿verdad? Y tienen la última palabra. Yo tengo una pregunta y es a nivel financiero, económico, ¿hay alguna posibilidad de inquietud en cuanto a gastos, costos? La realidad, pues, sí. Porque ahora mismo, una de las cosas que tengo que hacer es hacer la versión inglés. Y pues eso sí está un poquito costoso. Y eso va a tener que sobre todo empezarlo el año, ya para final de año, el año que viene, poder costear la traducción. Sí, o sea que en esta parte, pues, es un poquito, pero está bien, porque vamos con calma poco a poco. Pero es costoso. Sí. Ya que mencionaste que esto iba a tener una segunda parte, ¿quieres hacer este universo algo tipo Sarah J. Maas, que entonces creas otras historias, pero incluyendo personajes o mencionando personajes de las diferentes historias pasadas? Bueno, por lo menos, Tiene que darle una continuidad. hazme una pregunta de nuevo, porque no la entendí. ¿Quieres hacer un universo? Entonces ya vamos a tener una segunda parte. Ya luego que termine la segunda parte, ¿vas a crear otra historia nueva dentro de ese universo o vamos a ver algo completamente distinto de lo que es Ritual de Sombras? Ok, sí, yo estoy pensando hacer unos relatos, no tanto llevar una novela. Sí, van a ver como de crear otra novela completa del universo,
Pues van a haber unos relatos aparte que quizás no están en texto, pero yo los voy a hacer disponibles para poder hablar otros aspectos de este universo. Pero entre otras cosas, tengo en mente otra saga de fantasía basada en los de Dungeons and Dragons, porque ya hay Dungeons and Dragons, y quiero hacer la posibilidad, pero eso va a ser ya para bien a futuro. Sí, pero por ahora estoy pendiente de hacer más de eso. La segunda parte, ¿la podemos ver en el evento de la práctica de página o...? Yo creo que puedo empezar a hablar más abiertamente de la segunda parte a final de este año, y principios del 2026, pero por lo menos tengo esperanza de que pueda salir para el 2026, quizás para verano, para octubre del 2026. Ya este año ya estoy haciendo la investigación estructurada y pues para el 2026 ya puedo estar el 2026. Yo mediante, claro, estaba. Yo entiendo también que eso depende la estructura, ¿verdad? Que muchos escritores pues tenemos y nos tenemos que obligar a veces a sentarnos a escribir. A veces pues trabajamos, estudiamos, tenemos, ¿verdad? Muchas funciones y muchas facetas de nuestra vida que tenemos que trabajar. Y eso nos limita, porque no nos pagan por escribir, como si fuera un hobby, un pasatiempo. Pero yo entiendo que Daniel no puede dejar pasar su momento. Yo creo que él está en su momento, él tiene las ideas y él va a tener que obligarse a sentarse a escribir. Y hay unos sacrificios que hay que hacer en vida. O sea, por ejemplo, yo dejé de ver televisión, a mí no me hable de Netflix ni nada, porque para yo poder escribir y hacer todo lo que yo hago, yo no puedo establecerme frente a una pantalla. Entonces, pues nosotros tenemos que empezar a pesar, ¿verdad? Hacer un balance, y él tiene muy buenas ideas y esta historia no se puede quedar. Tiene que seguir. Ya tiene una pregunta. No es una pregunta, pero sí le iba a decir algo, pues que daría algo de accessibility. No me sorprende que lo habías dicho como que fuese una idea que tuviste, porque hoy en día, no sé si te has dado cuenta de las redes sociales, pero mucha gente, incluso yo, que ahora me sorprende que ya se está haciendo más aceptado con el ambiente gótico, historias góticas, porque, ejemplo, yo soy una gamer, conozco mucha gente así, como que góticos y whatever, y pues eso es algo como que una fascinación entre nosotros. Ejemplo, como que desde que salió la película Nosferatu, el nuevo Skyrim, juegos de fantasía con ambiente gótico, que es algo que siempre me ha gustado, y después al leer este libro, pues es como que, como que eso es lo que queremos, ¿me entiendes? Y ahora se está haciendo más aceptable, que es algo que nos encanta, porque yo sé que siempre hay gente como que, a esta gente le gusta Castillo Negro y vampírico, que qué sé yo, es muy demoníaco, y ahora pues, desde que salió esas películas, ahora está de moda esas cosas, y es como que, y más con este libro, pues, es como que ya está como que haciendo aceptable a todo, y eso es algo como que, por fin ya, no tengo ni que tener miedo a que me gusten estos libros así. Pues mira, la verdad sí, desde que estoy promocionando el libro, que estuve para el página y eso, he visto que sí, que a mucha gente le gusta este tipo de literatura, así de eso. Pues debería seguir, porque eso es ahora la moda, y eso es como que, Él va a seguir. ya nos aceptan, ¿me entiendes? Ahora tengo un punto para ti, ya que eres gay. ¿Viste el trailer de Blood of the Dawnbreaker? ¿Qué te pareció? Sí, yo estoy igual. Y de hecho, yo lo consideré, cuando yo vi el trailer de ese juego, yo vi el mundo de la novela ahí. No lo vi ahí, de verdad, lo vi estaba ahí. No, pero hay muchos juegos, hay muchas películas que siempre son a ese estilo, y es algo que mucha gente, obviamente hay personas que lo llaman, eso son para la gente rara, pero ahora es como que porque ya están viendo cosas así, pues ya está siendo más aceptable, y eso es algo que es bueno, y eso es algo que siempre nos hemos gustado, y lo que pasa es que estamos escondidos.
De hecho, antes había mucho de esta, antes había mucho de la película así como el Gato, Bram Stoker con Drácula, Lovecraft, y que es algo que siempre me gustaba, pero es como que hubo un momento como que se tapó todo eso, y ahora como que está volviéndose. Sí, es que tema, yo entiendo que tal vez, qué sé yo, como que tenemos gustos diferentes, Pero también la vida es cíclica y es que también es evoluciona de diferente. crianza también, ¿me entiendes? Como que ejemplo mi mamá, ella y yo pues, no sé, nos encantan cosas así, pues. O sea, también es como un mundo que pero tiene su historia y tiene sus áreas del mundo, y hay muchos factores, como por ejemplo la infraestructura, los directores, pues, también ese tipo de estudios, tienen su historia real. Parte de ficción, pero una fascinación. De hecho, en la historia se menciona, hay un capítulo que se llama así, Coenari, y es el castillo Coenari que está en Valaquia, que fue el castillo, de hecho, y la historia real, te pongo la historia del castillo, la historia real, que Vlad fue, cuando volvió al poder en Valaquia, él buscó a los nobles que habían traicionado a su padre y lo hizo marchar hasta Coenari y reconstruyó el castillo. Eso que está viendo ahora, eso pasó en la vida real. Yo tengo, no una palabra, y quizás ella sería la persona más ideal para ¿qué palabra nos podría decir para enamorarnos, a comprar el libro, a leerlo, o sea, qué último empujoncito podría dar? Bueno, si usted no lo lee, se lo pierde. Y nadie se lo va a contar porque yo no se lo voy a contar. Así es que yo entiendo, y fíjese como yo comencé con esta presentación, yo no soy amante de este tema, y encuentro muy buena la historia. Así que es una historia, porque es que la manera en que la narra es muy llevadera y te enamoras de la historia. Así que no se la puede perder. Si usted no la lee y no compra la novela, se lo perdió. Como decía el comediante, Muy bien. Yo fui una que la empecé a leer y yo no leo de estos temas. Y la leí y después no podía parar de leerla. Tenía que seguir leyendo la temas. Pero nada, ya damos por culminada la presentación. Los invitamos a que compren el libro y para que el autor pueda también firmarnos. Gracias. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos. Pueden seguirme en las redes también, pueden buscarme así como en Instagram, estoy como Daniel.Grossman. Pueden irse a buscar por ahí, por las redes sociales, cualquier pregunta, siempre estoy a la orden, estoy disponible, me pueden hacer cualquier pregunta por email, por Instagram, por lo que quieran. Y vamos calendarizando para el próximo año estar aquí con la presentación de la segunda parte. Gracias a todos. Buenas tardes.